Final de película. Me encanta el cine. Desde que era niño me encanta el cine, y cuando comencé a ser novio de Cindy, le invitaba mucho al cine y luego ya hice que le gustara también a ella. Entonces cada película que salía íbamos, pero en los últimos 10 años ya no se pudo, porque ahora ya vamos, cuando vamos al cine vemos puras películas de niños, ¿verdad? Por Andrés y Victoria. Y nos encanta, yo creo que no sé si a ti, pero a muchos de aquí a lo mejor les encanta el cine. Me encanta ver las historias, me encanta ver cómo de la adversidad salen cosas buenas y hay finales felices. De hecho, cuando raramente hay un final que no es feliz, pues como que no me sabe la película. Y para que haya un final feliz, regularmente debe de haber adversidad. A mí me gustan mucho las películas de Rocky. No sé si ustedes hayan visto las películas de Rocky. A lo mejor los jóvenes no saben ni de qué estoy hablando, ¿verdad? Pero Rocky 1, Rocky 2. A ver, Pepe, ¿tú sí has visto Rocky o no? ¿Cuál fue tu favorita? La 4. La que va a Rusia y con Dragon y se pone a entrenar en la nieve. Y yo vi como unas 60 veces esa película de Rocky 4. Y yo era un niño y me ponía en el patio de mi casa, en el tendedero, a hacer así dominadas con los brazos y abdominales y no sé qué tanto. Pero nos encanta ver esos rounds final donde ganan los buenos y pierden los malos. Y esas historias de alguna u otra manera nos llenan el alma, porque hubo una gloria original en nosotros que se perdió y anhelamos esa gloria de Dios otra vez en nuestras vidas. Hay algo en nuestras vidas, hay un chip en nuestras vidas que hace que esas películas épicas nos llenen y nos emocionen. Y la verdad es que sin adversidad no hay nada que celebrar. Entonces esas buenas películas que vemos, de seguro tu película favorita tiene que ver con una adversidad que pasó y todo eso se tornó para bien y la película acabó increíblemente. Sin guerra no hay victoria, sin pelea no hay nada que celebrar, y la mayoría de nosotros hemos pasado hoy estamos pasando por momentos oscuros, por momentos de adversidad, por momentos de guerra en la vida. Dios no nos timó, Dios no nos engañó. Dios nos dijo que en este mundo íbamos a tener aflicción. Dios no de repente nos trajo al mundo y nos dejó y no nos reveló nada, nos dejó a ciegas. No, Dios nos dijo claramente que iba a haber adversidad. Inclusive en el Salmo 23 dice que va a haber valles de sombra en nuestra vida. Valles de sombra. Juan 16:33 nos dice que habrá aflicción. Salmos 23 nos dice que habrá valles de muerte, valles de sombra. Así que Dios no es que nos haya mentido. Dios nos dijo va a haber aflicción. No sé si haya aflicción hoy en tu matrimonio. No sé si de pronto se perdió la comunicación en tu matrimonio, y cuando se pierde la comunicación regularmente se pierde el sexo, y cuando se pierde el sexo entonces se pierden muchas otras cosas, y de repente comenzamos a decir es que ya no siento igual, es que ya no siento lo mismo por él o por ella, y empezamos a darle más valor a los sentimientos antes que a la convicción y a la decisión. Y la verdad es que un matrimonio nunca se va a sostener por lo que siento, sino por lo que creo y la convicción que tengo en el pacto que hice. Y sea una temporada buena o mala, pues hay que luchar. No sé si hayas perdido a alguien, no sé si no te hayas podido recuperar de esa pérdida que tuviste. Yo recuerdo que un día, así como hoy, un domingo, yo veía a mi pastor, que era mi pastor favorito, y de pronto, un par de días después de que él predicó, estaba entero. Estábamos velando en una funeraria y había ahí 300 personas muy dolidas llorando porque él ya no estaba. Se fue. De repente, un hombre fuerte estaba en un ataúd, estaba ya del otro lado del sol, y
Se nos va la gente, se nos van nuestros padres, se nos van nuestros hermanos, se nos van nuestros amigos, se nos van los vecinos. Y de pronto nos encontramos en esa aflicción, en esa adversidad. No sé si en este momento, en esta temporada de tu vida haya una crisis financiera. De pronto se lleva un estilo de vida que ya no se puede mantener, sale más dinero del que entra y de pronto se vuelve insostenible y los acreedores comienzan a llamar y las tarjetas de crédito se llenan y nos hablan del banco y te hablan a lo mejor de la hipoteca o del leasing del carro y de repente estás abrumado y hay un duelo porque ya no se puede ir a ese restaurante, porque ya no se puede mantener ese colegio del hijo, porque ya no se puede pagar esa casa y hay que cambiarse a una casa más económica. Yo no sé hoy cuál sea tu aflicción, yo no sé cuál sea tu adversidad, yo no sé cuál sea la sacudida que por la que estás pasando. Lo que sí sé es que de pronto pareciera que estamos en unos pisos, en una base donde todo es algo que no es firme. Pareciera como arenas movedizas, donde la arcilla, donde la arena, donde esa agua que no se ve, ahí estás parado y de pronto te comienzas a hundir porque la solidez del piso se licúa y entonces ese piso ya no te puede soportar, ya no puede soportar el peso y comenzamos a hundirnos poco a poco. Poco a poco. Y la enfermedad nos come poco a poco y las tarjetas de crédito se van llenando poco a poco y la relación matrimonial se va enfriando poco a poco y nos vamos hundiendo lentamente y entonces vienen decisiones vitales en la vida, decisiones concretas en la vida que tienen que ver con cambiar el rumbo de tu vida de un lado o de otro y eso a veces también arrastra a la familia. Y tenemos la opción de comenzar a culpar al amigo, al cónyuge, al socio, al jefe, al pastor, a la iglesia, al trabajo y muchas veces al mismo Dios. Y empezamos a echar culpas por todos lados. O podemos tomar la decisión de enfrentar la situación complicada y decir, Señor, ya sea que yo me haya metido a este bache por mis errores, por mis pecados, o que tú hayas permitido que esta prueba venga porque de alguna u otra manera quieres algo conmigo o una combinación de ambas, pero ahí viene la decisión de decir, a pesar de las circunstancias, Padre, yo no dejaré de alabarte. Me arrepiento, Señor, por mis pecados y te alabo. Y si ya no tengo más de qué arrepentirme o no me alcanza la conciencia para saber de qué arrepentirme, aún así yo no voy a dejar de alabarte. Te alabo, Padre, te alabo sin importar nada. Esto es fe, esto es convicción al 100% y ahí es donde se nos revela la palabra de que aunque andemos en valle de sombra, de muerte, no temeremos mal alguno porque el Señor nuestro Dios está con nosotros. Salmos 23:4. Y hoy quisiera centrar esta palabra en una cita que está en el Evangelio de Lucas 22, del 31 al 32, donde el Señor Jesús le dice a Simón Pedro algo que hoy les voy a leer y yo quisiera y le pido a Dios que nos revele a cada uno en el corazón. Dice la palabra: el Señor dijo también, Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que no falte la fe, y tú cuando hayas vuelto deberás confirmar a tus hermanos. Pedro estaba a punto de traicionar a Jesús, negándolo delante de un grupo de gente. Y Satanás, nos dice esta cita, que tenía la mira no solo a Pedro, sino a todos los discípulos. Los estaba vigilando. ¿Sí sabías que probablemente hoy Satanás, sus demonios, están vigilándote? ¿Están viéndote? ¿Están viendo cómo reaccionas?
están de alguna manera armando una estrategia que tiene que ver con afectar tu matrimonio, con afectar tu vida, tu corazón, tu fe. Ellos lo que quieren es tumbar tu fe. Ese es el objetivo de Satanás. Él es el padre de mentira y Jesús es la verdad. Así que lo que quiere hacer el enemigo es que tú quites tus ojos de la verdad. ¿Quién es la verdad del camino? Jesús. Así que aquí podemos ver que Satanás tenía en la mira a Pedro y a los discípulos, y Jesús estaba por ser sacrificado por decisión de Jesús, y Jesús les advertía a sus discípulos que iban a ser probados. No iban a ser probados con una simple predicación o con un simple estudio bíblico o con una simple asistencia a la iglesia o en una alberca o en una vacación con sol o de repente en un podcast que él pueda leer en el carro. Iban a ser probados realmente en un lugar oscuro y adverso, porque Jesús estaba a punto de irse. Habían estado con Jesús 3 años los discípulos y estaban a punto de vivir semanas sin ver a Jesús. Y su fe iba a ser probada. Y dice, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo. En esa época, en el primer siglo, el trigo se sacudía con un tipo colador, donde violentamente se echaba de un lado a otro el grano del trigo y todo lo que traía el grano del trigo, y se agitaba drásticamente para que la suciedad quedara de un lado y el trigo, el grano del trigo quedara puro, que quedara el grano original, el grano verdadero. Y hoy Dios quiere confrontarnos porque Él quiere que tú no estés del lado de la suciedad, sino que estés del lado de donde están los granos puros y finos y verdaderos. Hoy Dios, a través de esta palabra, nos quiere sacudir, nos quiere zarandear, y Él tiene un cernidor. Él tiene un cernidor donde se separa el grano malo, lo malo, la suciedad, del grano bueno. Judas estaba dentro de la mira de Satanás cuando ahí nos dice la palabra que tenía sus ojos, no solamente en Pedro, sino también en los discípulos. Y Judas no pasó la prueba. Judas no pasó el filtro. Quiera Dios que todos los que estamos aquí no caigamos del lado malo. Quiera Dios que todos los que estamos aquí no caigamos del lado de Judas. Porque si tú lees las Escrituras, ambos traicionaron a Jesús, tanto Pedro como Judas traicionaron a Jesús. Pero aquí lo interesante es que Judas quedó de un lado y Pedro quedó del otro. Ambos traicionaron a Jesús, pero uno acabó mal y el otro acabó bien, y ahorita vamos a ver por qué. Aquel grano bueno será aprovechado eternamente. Lo que Dios quiere es que cuando tú estés del lado del grano bueno, haya algo eterno en ti que Él quiere poner. Así que Pedro fue sacudido y Dios permitió que Pedro fuera sacudido. Pedro nunca hubiera sido sacudido fuera de los límites que Dios había determinado. Dice la palabra en 1 Corintios 10:13. A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Dios no va a poner una prueba en tu vida. Dios no va a permitir en su control y su soberanía una prueba que venga a tu vida que no pueda resistir. Cuando Jesús le dijo a Pedro que iba a ser zarandeado,
que iba a ser sacudido, Dios estaba permitiendo esa zarandeada y esa sacudida porque sabía que dentro de Pedro él tenía la posibilidad de resistir. Dios no te va a poner una prueba, no va a llevarte por una mala temporada si sabe que no puedes. Cualquier prueba que estés pasando en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu fe, en tu claudicar, en tu carácter, en tu matrimonio, puede ser sobrellevada y Dios va a proveer una salida. Dale gracias a Dios, porque ahí tenemos nuestra esperanza y Dios permite que Pedro pase esta prueba, este momento oscuro. ¿Por qué? Porque quería pulirlo, quería cernirlo, quería filtrarlo, pero sobre todo quería madurarlo y que su fe fuera de un lugar a otro. No era lo mismo tener una fe en Jesús cuando Jesús hacía milagros, cuando Jesús hacía prodigios, cuando Jesús sacaba demonios de personas, que Jesús resucitaba gente que tenía fama, y ahí Juan y Pedro eran los que estaban al lado de Jesús, y Jesús tenía una fama que trascendió y cimbró la tierra, y ahí estaban Pedro y Juan junto a él, junto con los otros discípulos, y ahí es muy fácil tener fe. Ahí es muy fácil tener fe cuando todo va bien, cuando la iglesia está llena, cuando la gente es amable, cuando la gente te agradece, cuando la gente no es latosa. Pero pregúnteme cuando éramos 20 personas en Roca y yo financié a Roca por un año con recursos de Cindy míos y yo iba a predicar y éramos 20 y llegaba frustrado a la casa porque de los 20 pues 1 o 2 me ponían atención, los otros se quedaban dormidos o eran niños, estaban en la clase de los niños, entonces ahí nos quedábamos bien poquitos y la gente yo no la veía comprometida. Ahí es bien difícil tener fe. Es bien fácil tener fe cuando los recursos sobran. Es bien fácil tener fe cuando todo va de maravilla. Fluye la fe. Cuando todo va marchando como se planeó, pero cuando las cosas están adversas, entonces ahí realmente la fe es probada. Y Pedro había estado con Jesús en un ministerio exitoso en todos los sentidos de la palabra, sí, muy cansado, pero exitoso. Y ahora Jesús estaba por abandonarlos corporalmente. Ya no iban a estar con el maestro, ya no iban a estar con el famoso, ya no iban a estar con el que los protegía de los demonios, de la enfermedad, de todo lo que podría venir. Ya no iba a estar Jesús ahí para resolverles los problemas físicamente. Jesús habría de irse corporalmente y la fe no solo de Pedro sino de los discípulos tenía que ser probada porque tenía que ir a otro nivel, porque ellos ya no iban a ver a Jesús con sus ojos, sino que tenían que tener una fe. No podían ver a Jesús, pero tenían que llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y esos 12 no solamente se quedaron en Jerusalén, sino que fueron a Judea, fueron a Asia, fueron a India, fueron a Roma, fueron a Europa, fueron a España, fueron a África y necesitaban ser sacudidos, zarandeados para que su fe fuera probada y llevarla a otro nivel. Dios quiere llevar nuestra fe a otro nivel. Dios quiere llevarnos de un punto A a un punto B. Y Pedro no podía llegar a ser pilar de la iglesia y tener la autoridad que tenía si no era un grano verdadero, si su fe no era inquebrantable. Y para esto tenía que ser sacudido, zarandeado. ¿Sí sabías que el propósito de tu temporada, si tú eres hijo de Dios, no es confuso, aunque parezca? A veces no lo entendemos. Decimos, Señor, ¿por qué estoy aquí? Señor, ¿cómo llegué aquí? Pero Dios lo está permitiendo, Dios tiene el control y es soberano. Y Dios tiene un propósito que tú a lo mejor no alcanzas a ver,
Pedro, cuando niega a Jesús 3 veces, imagínate cómo se sintió. Se deprimió. Ahorita vamos a ver qué pasó después con Pedro, pero Pedro estaba tristísimo, lloró amargamente, dice la palabra. Amargamente. Desde el sufrimiento más grande que puedas tener en el alma, y esas lágrimas le salieron a Pedro cuando traiciona a Jesús. Las sacudidas nos hacen reaccionar. Difícilmente podremos alcanzar el potencial, no nuestro, sino el potencial que Dios quiere de nosotros. Difícilmente vamos a alcanzar el propósito de Dios, no nuestro propósito como lo entendemos. Difícilmente vamos a tener la fe necesaria como Dios quiere que la tengamos, no como nosotros pensamos, sin raspones y sin esguinces, sin dolor y sin sufrimiento. Las sacudidas nos hacen reaccionar, ya sea que reaccionemos porque nos metimos en pecado nosotros solitos, o porque Dios vino con la prueba, o una combinación de ambas. Pero difícilmente vamos a salir del pecado o de esa prueba que Dios pone, o de ambas, sin un rasguño. A veces es inmovilidad, a veces es apatía, a veces no es un pecado escandaloso, pero esa apatía y esa inmovilidad hace que el plan de Dios se active en tu vida y que seas sacudido. Que seas sacudido. Dios permite que seas sacudido. Y el objetivo de Dios no es simplemente que entiendas por qué estás siendo sacudido, sino que Dios te quiere llevar de un lugar a otro en tu fe. Porque esa fe no es nada más por la fe, sino esa fe va a permitir que tú hagas el propósito que Dios quiere y por el cual te ha llamado. No hay un conducto que Dios use para que cumpla su propósito en ti, otro que la fe. Si no tienes fe, no puedes hacer tu propósito. Estoy hablando del propósito de Dios en ti, tu propósito. No se puede. La fe es central. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. ¿Pero cómo, Señor? Pues que no íbamos a estar aquí bien contentos y bien guapos y todo iba a ser algodones y globos y arcoíris. No te espantes. Es solo una corta temporada. No te espantes, no te espantes. Es solo una corta temporada. Ahorita te voy a explicar por qué. Ahí está en 1 de Pedro 5. No va a ser por siempre, pero Dios te va a sacudir. Dios te va a sacudir. Dios te va a sacudir. ¿Por qué? ¿Porque te quiere hacer sufrir? No, porque te ama y quiere cumplir su propósito en ti. La única manera de convertirse en un hombre real, la única manera de convertirse en una mujer real, así como dicen en mi rancho, con una mujer con una falda bien puesta y con un hombre que tenga los pantalones bien puestos. La única manera de convertirnos en esa persona madura no es echándole la culpa a los demás, y no es diciéndole que sea al placer, al egoísmo y al individualismo. No puede ser que estemos viviendo una vida donde conocemos a Jesús, donde conocemos realmente qué hizo y qué nos regala por la eternidad, dejándola en esta casa de 4 paredes. No puede ser posible que haya gente que no sepa cuál es tu fe. No puede ser posible que haya gente en tu trabajo que no sepas, no que eres cristiano. No conectes esto con la religión ni con la iglesia, por favor, ni conmigo. Con tu fe en Jesús.
No puede ser que seamos tan egoístas. No puede ser que seamos tan ingratos, de que no le hablemos con amor de Jesús, sin juzgar, sin atacar. No, solamente del amor de Jesús, de Dios en nosotros a través de Cristo, a los vecinos, a tu familia, a tus compañeros, a tus amigos. No puede ser, porque eso es ingratitud. Así que la única manera de convertirnos en un hombre real, hablando no de género, sino de hombre y mujer, no es egoístamente diciendo la salvación es para mí, sino haciendo frente a la sacudida, al dolor, a la prueba. Porque cuando tú empieces a hablar de Jesús, se van a burlar de ti. Cuando tú comiences a hablar de Jesús, te van a cuestionar. Cuando comiences a hablar de Jesús con la gente que no cree en Jesús, va a ser incómodo. Pero aquí la pregunta es, ¿te vas a ir por el lado del placer o del no batallar o de quedar bien con la gente? ¿O realmente le vas a hacer frente a la situación? Y vas a comprometer tu imagen y tu reputación por Cristo. Amén. La diferencia entre un jovencito y un hombre maduro, y esto lo aprendí yo en la universidad cuando estaba en Estados Unidos, todas las semanas había fiesta. Y fiesta no así con alcohol, con droga y con sexo. Y me invitaban todas las semanas. Yo no creo que soy un santo, Yo le di vuelo a la hilacha antes de irme a la universidad muchos años. O sea, no me estoy dando baños de santidad. Pero cuando llegué a la universidad en Estados Unidos, esos 4 años, yo aprendí a ser un hombre espiritual. En esos 4 años, el primer año, cada jueves y cada viernes llegaba una invitación. Y yo decía, no. Y formamos un grupo de oración y todos los viernes nos juntábamos a orar a las 7 cuando empezaban las fiestas. Y así por 4 años. ¿Por qué? Porque le tienes que hacer frente al dolor, a la sacudida. Le tienes que hacer frente a la burla, porque se burlaban muchos de mí, me decían el padrecito. Aparte yo era más todavía que ahora, imagínense, ya quebré aquí el otro día el púlpito, imagínate, era más agresivo yo todavía. Yo les desenvainaba la espada. Entonces llega un momento en donde viene la sacudida, viene la prueba, y tienes 2 opciones: o te controlas y le dices sí a la adversidad, o te descontrolas y claudicas. Esa es la diferencia. La salida fácil cuando viene la mala temporada, cuando viene esa sacudida, es decir, pues ya como que ya, los aleluyos, mejor ya me voy a otra iglesia más light, o me voy a alejar de la iglesia porque el pastor grita y grita y ya el tímpano lo tengo reventando. Y culpamos a otros y nos enojamos hasta con Dios y pues ahora todo es a mi manera. ¿Y qué me andas diciendo? Que ande metiéndome en los cursos. Yo ya sé toda la Biblia. ¿Qué voy a andar aprendiendo ahí? No sé. Pero te puedes decir, ya me voy a divorciar mejor. Me voy por la salida fácil. Un sobornito. No pasa nada, una transita. Y ya salgo del bache financiero. ¿O qué tal mejor unas 3, 4 cervecitas? Yo no tengo nada si se echa una cervecita. Yo no tomo por no ser piedra de tropiezo para usted. No tomo alcohol, pero yo no veo nada de malo que se tome una cerveza, ¿verdad? Pero si, oiga, pues si está enseguida de alguien que tiene problemas de bebida, pues no se agacho, no se tome ni una cerveza. Pero pues me voy al vicio, 2, 3 cervecitas, no pasa nada. O ya después 20 o 40, no sé. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer ante la mala temporada? ¿Vamos a claudicar o vamos a ser radicales? ¿Qué vamos a hacer?
¿Vamos a seguir confiando en Dios, alabando a Dios, dándole gloria a Dios a pesar de todo? ¿O nos vamos a alejar a arenas movedizas? ¿Cuál va a ser la respuesta? No lo sé. ¿Cuál va a ser el resultado de tu sacudida? ¿Qué tipo de grano vas a hacer? No lo sé. Lo que sí sé es que la prueba que vas a pasar o ya pasaste es resistible. ¿Por qué? Porque Dios lo dice y Dios te dará una salida. Eso sí lo sé. ¿Y por qué? ¿Por qué lo sabe, pastor? Porque lo he vivido. ¿Usted cree que las malas temporadas que he vivido han sido de gratis? Por las malas temporadas que he vivido, estoy aquí predicándole. Por las malas temporadas que he vivido, por haber perdido a mi padre, te puedo hablar de cómo sobrellevar una pérdida de un papá. Porque fui abusado sexualmente cuando era niño, te puedo yo decir que no pongas pretextos por las heridas que tenías de niño. No pongas pretextos. Yo aquí estoy con una familia increíble, una esposa increíble, unos hijos muy medio traviesos, pero ahí vamos, pero muy bonita familia tengo. Dios te puede sacar a caminos increíbles cuando tienes tu fe en Él. Para pretextos hay muchos, pero si tú tienes heridas de niños, esas no son pretextos, Dios los puede sanar, nomás usted es que quiera y que se los entregue al Señor. ¿Quieres salir de la avaricia? Yo fui avaricioso, bien avaricioso. Yo estaba con mi Excel y ahora cuántos terrenos y cuántas casas y yo quería hacer mi reino. La avaricia, todo lo que da, todo lo que tengo es basura. O sea, la casa más bonita que puedo construir, alguien más va a regar ese jardín. Pues sus hijos, pastor, pues mis hijos también se van a morir. Alguien más se lo va a quedar esa casa, ese terreno, el Tesla, lo que quieras, no te lo vas a llevar. No es tuyo, nomás lo estás administrando. Entonces, esas temporadas tienen un propósito. Esas temporadas Dios las puede usar para su gloria. Y esa temporada complicada vas a tener que enfrentarla. Mira, Jesús era Dios, pero Jesús también era hombre. Y el hombre más grandioso que ha existido en la humanidad, en esta historia, se llama Jesús. ¿Y sabes por qué? Es el hombre más exitoso y el hombre que ha marcado la historia con más contundencia. Y por eso hoy estamos en el año 2025. ¿Después de quién? Miren. Hasta los ateos y los agnósticos saben en qué año estamos y después de quién es, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Jesús le dijo sí al dolor y no al placer. Jesús le dijo sí al camino difícil, sí al sufrimiento, sí al correr la milla extra, sí al sacrificarse, sí el ir a la cruz. Y la cruz era la peor palabra, la palabra más maldita que había en el primer siglo. Ahí, al lugar más maldito, a la palabra más maldita, al concepto más maldito, ahí fue Jesús, se hizo maldición por ti y por mí. Y dijo sí y le dijo no al placer. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, deja de cortar orejas. Tengo una legión, varias legiones de ángeles. Y si yo quiero ahorita en un segundo, sacrifico en una cruz a Pilato. Sacrifico de una vez al Sanedrín y todos completitos y en fila india. Vámonos. Y liquido a los romanos, a los gentiles, a los judíos, al que se me ponga. Pero Jesús le dijo no al placer de liquidarnos. Le dijo sí al dolor de salvarnos. Entonces eso es un verdadero hombre. Esa es una verdadera mujer. La que no anda tibio. Lo que tiene que ver con el cernir el trigo es que separaban lo malo de lo bueno. Y Dios quiere hoy que estés del lado bueno. ¿Tú crees que Dios te va a hacer pasar temporadas malas porque te quiere castigar? No, te ama. Pero a veces así solamente reaccionamos. Él conoce tu corazón, Él conoce tus intenciones, Él conoce tu necedad y la mía.
Por eso a veces Dios permite que pasemos esas pruebas, porque Él, al final del día, Él y solamente Él tiene el control. Él tiene el control. Lo único que Jesús le reprochó a Dios Padre fue, y tiene que ver en Getsemaní, cuando le dijo: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sabes por qué le dijo eso Jesús a su papá? ¿Usted cree que eso lo dijo porque le iba a doler mucho el clavo? Que sí le iba a doler. ¿Usted cree que le dijo eso porque la espina iba a estar muy filosa y le iba a dar una migraña? Pues sí le iba a dar una migraña, sí le iba a inflamar el cerebro, pero no lo dijo por eso. Lo dijo precisamente porque antes de expirar, ahí se nos revela el por qué Jesús le dijo a su Padre: si puedes, pasa de mí esta copa. ¿Y sabes por qué fue? Porque Jesús le dijo al Padre antes de morir físicamente: Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesús tenía miedo de separarse de su papá. Oiga, habían estado juntos toda la eternidad en la creación, en el Antiguo Testamento, están juntos hoy. Y el único momento de separación entre Dios y su Hijo Jesús fue en el momento en el que Jesús llevó todos tus pecados pasados, tus pecados presentes, tus pecados futuros, y no solamente los tuyos, sino los de toda la humanidad en sus hombros. Porque Dios es santo y Dios no puede cohabitar con el pecado. Dios no puede cohabitar con el pecado. Es imposible. Por eso Dios no se va a meter con tu alma. Dios no se va a meter en tu corazón, en tus sentimientos, en tus emociones, en tu intelecto, en tu voluntad. Dios te la regaló a ti para que tú decidas, y Dios para ello proveyó no una alma y un cuerpo que sí lo tiene, sino un espíritu nuevo. Porque Dios no puede cohabitar con tu alma. Dios no puede cohabitar con tu cuerpo. Dios puede cohabitar con tu espíritu. Y si tu espíritu está muerto, no eres hijo de Dios. Pero Dios proveyó a su Hijo para darnos una vida en abundancia. Y esa vida tiene que ver con una vida en el espíritu. Dios te da un nuevo espíritu. Dios te da un nuevo corazón cuando vienes y te entregas a sus pies. Y si tu espíritu hoy está dormido, Dios lo quiere levantar. Así que dile: Espíritu de Dios que está en mí, Espíritu de Dios que me regalaste hace 5 años, hace 10, el mes pasado, despiértate. No está muerto. Cuando tú eres hijo de Dios, no se va a morir nunca tu espíritu, pero a lo mejor está dormido. Y necesitas una buena sacudida. Una buena sacudida. Por amor. Porque Dios te ama. Y porque Dios quiere que tu hombre espiritual domine a tu hombre carnal, a tu hombre almático, a tu hombre rencoroso, a tu hombre murmurador, a tu hombre chismoso, a tu hombre que te piden perdón y sigues guardando y guardando y guardando rencor. Dios está cansado de ese hombre. Dios no se mete con ese hombre almático, ni emocional, ni viejo, porque nos vamos haciendo viejos en el cuerpo. Dios no se mete ni con tu cuerpo ni con tu alma. Dios se va a meter con tu espíritu. Y por eso Dios cohabita en tu espíritu, no en tu alma ni en tu cuerpo. Métase al discipulado. Si dice: es que yo ya sé todo, métase y entienda esto. No sea orgulloso. Métase 1 hora a la semana. Vamos a aprender juntos. Cuando entiendes la cruz, el misterio de la cruz, de la sangre de Jesús, entiendes muchas cosas y puedes entender Lucas 22, 31 al 32, donde Jesús le dice a Pedro: Satanás ha pedido sacudirlos. Dios lo permitió, y también Jesús le dice a Pedro: pero yo he rogado por ti. ¿Para qué? Para que no falte tu ¿qué? ¿Y sabes por qué dice eso Jesús? Jesús no oró por las finanzas de Pedro. Jesús tampoco oró por la suegra de Pedro. Jesús tampoco oró por las vacaciones de Pedro, ni por el coche de Pedro, ni por la hipoteca de Pedro. Jesús oró
por la fe de Pedro. Porque si tú tienes fe, si tú tienes fe, fe en la persona correcta, no sabes cuántas cosas puedes hacer. No sabes qué tan chiquito es tu problema financiero, tu problema matrimonial, tu enfermedad, porque Cristo está en ti, se te ha revelado la fe en la persona correcta. Y ahora eres invencible en la fe correcta. En la fe correcta, porque la fe es central. Porque sin la fe, la obra de Jesús sería en vano. Oiga, ¡qué regalazo! Oiga, me saqué la lotería. No puedo creerlo. El Hijo de Dios murió por mí. Y no solamente puedo vivir una buena vida aquí, con algunas sacudidas, sino una vida eterna con mi Señor. ¿Por qué? Porque Él murió y resucitó por mí. Y un día yo estaré con Él. Y ese es un gran regalo. Esa fe es increíble. No es una fe en una inversión, en una propiedad, en un trabajo, en una persona, en una relación con el gobernador o con el presidente. No, es una fe increíble en mi Creador. ¡Wow! Y sin la fe, eso queda desperdiciado. ¡Qué desperdicio! Por eso Jesús oró por la fe de Pedro. Por eso Jesús, que es tu intercesor, ora por tu fe. Y el Espíritu Santo intercede por ti. Por tu fe. Está bien, pídele por la escuela de los niños, está bien. Por tu trabajo está bien, que te suban el salario también está bien. Pero pídele por tu fe al Señor. Porque la fe es central. Sin la fe, todas las profecías, más de 200 de Jesús, de cómo iba a venir y morir y resucitar, serían en vano. Sin la fe, las dispensaciones de Dios para con el hombre, la manera en que cómo Dios ha tratado al hombre desde el Génesis, serían en vano. Sin la fe correcta, la ley de Moisés y la sombra de Jesús en el Antiguo Testamento serían en vano. Sin la fe, todos los profetas serían en vano. Sin la fe, la creación que Dios hizo, los cielos, los mares, las montañas, a ti y a mí, sería en vano. Sin fe, la muerte de Jesús en la cruz sería en vano. Sin fe, la resurrección de Jesús y la vida eterna que te ofrece sería en vano. Pero con la fe cambia todo. Pero he rogado por ti para que no falte tu fe, le dijo Jesús a Pedro. La fe de Pedro sería probada y llevada a otro nivel. No era lo mismo tener una fe con Jesús que sin Jesús ahí en el ministerio. Y Jesús no quería que Pedro se volviera a hundir en el mar de Galilea, así como cuando vio a Jesús y caminó en el agua y se hundió. Esa fe no era suficiente para ser un pilar en la iglesia. Esa fe no era suficiente para ser un catalizador y que hoy millones de personas vengan a Cristo porque Pedro tuvo un papel ahí. Necesitamos una fe realmente probada para que Dios cumpla el propósito en nosotros. No una fe quebradiza, sino una fe que con la sombra sana enfermos. Pedro, el petulante, Pedro el emocionalista, Pedro el sentimental, Pedro el valentón, Pedro, ese Pedro habría de ser llevado de una fe A una fe B e iba a sanar enfermos con su sombra por la fe que tenía probada y verdadera. La fe sin prueba no es fe. Y el mal, una de las razones, apunta esto, una de las razones por las cuales el mal existe es porque Dios inclusive usa el mal para probar tu fe. Dios está en control de todo. A Dios no le asustó ir a la cruz, a Jesús. A Jesús no le asustó que Judas lo traicionara, ni que Pedro lo traicionara. A Jesús no le asustaron los soldados que vinieron a arrestarlo, ni cuando le empezaron a latillar. A Jesús lo que le asusta
Si algo le asusta es que pierdas tu fe. Sin la fe no podemos ser salvos. Y la fe no es fe si no es sacudida, si no es zarandeada, si no es probada. Así que hoy abramos el corazón. Dice Hebreos 12:14, procuren vivir en paz con todos, dice el autor a los Hebreos, probablemente Pablo, y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y qué crees? Ni tú ni yo somos santos. No nos alcanza, no somos santos. No somos santos, y si no tenemos una fe completa en la cruz y en el que fue a la cruz y vertió su sangre para perdonar tus pecados y los míos, no hay posibilidad de ser santos. Nuestra fe en Cristo nos da la oportunidad de ser santos y convivir y ser hijos de Dios. Y si no es así, si no es con Jesús, entonces nunca veremos al Señor, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Jesús le dijo a Pedro, yo he rogado por ti para que no falte tu fe. Jesús sabía que la fe de Pedro era crucial, y Jesús sabe que tu fe es crucial, que va a ser probada. ¿Eres una semilla real o eres una semilla ficticia? Yo no sé si ya te sacudió Dios y ahorita está padre todo. A mí Dios me acaba de sacudir desde enero hasta mayo. Espero que sí, Señor, ya por favor. Ya, Padre, de enero a mayo. Pero nuestra fe será probada. Pero lo bonito es que en 1 Pedro 5:10 nos dice, después de que hayan sufrido por un poco de tiempo. Por un poco de tiempo nada más. Tu sacudida no va a durar mucho tiempo. Esperemos que no. Porque cuando somos necios y orgullosos, se alarga. Cuando somos apáticos, se puede alargar. Y dice, sino que Dios nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá, nos establecerá. No podemos ser establecidos sin una sacudida temporal. Y entonces, cuando no claudicas y cuando alabas en la oscuridad y en el oprobio, ahí pasan cosas increíbles. Ahí superas las pérdidas, ahí recuperas la sanidad, primero de tu corazón y luego de todas tus relaciones. Ahí se recuperan matrimonios, ahí se le da vuelta a las finanzas en la obediencia. Y ahora ya no pides prestado, ahora prestas. Ahí conoces el propósito del por cual estás aquí. El propósito de Pedro tenía que ver con algo que Dios ya tenía, independientemente de que Pedro pensara o qué pienses tú de ti. Dios tiene un propósito para ti. Desde que Pedro era un niño en Capernaum, un pescador ignorante, y echaba las redes cansadas de cuando Dios le habló a Pedro y Jesús lo llamó, esos 3 años el ministerio, todo ese tiempo, Jesús ya sabía cuál era el propósito de Pedro, como sabe cuál es tu propósito. Y en ese tiempo pudimos ver un Pedro con errores garrafales. Así como tú y yo tenemos errores garrafales. Pero a Dios no le importó la petulencia de Pedro. A Dios no le importó la ignorancia de Pedro. A Dios no le importó que Pedro fuera emocionalista, así como no le importa tu pecado. Dios vio algo en Pedro y Pedro estaba comprometido.
No veas lo perfecto o imperfecto que eres. Estás comprometido. No con la iglesia, no conmigo, no con la religión, con Jesús. Porque cuando estás comprometido, vendrán cosas gloriosas. No importa lo bajo que hayas caído y el pecado tan grave que puedas tener, Él hará grandes cosas, porque cuando Él te escoge, Él te va a moldear. Solo necesita tu compromiso y tu fe. Él la llevará a otro nivel. La mentira más grande de la historia es escuchar a alguien decir que Jesús no era el Hijo de Dios. Esa es la mentira más grave que puede haber. Ahí sí le quieres poner la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero hay una mentira número 2 que tiene que ver con algo que a veces has dudado y que has pensado, y es que a Dios no le importo. Esa es una mentira grave. A Dios sí le importas. Y si traicionas a Jesús 3 veces como Pedro, o 70 veces 7, aún hay esperanza. Aún hay esperanza. Y en la sacudida te quiero decir algo, ya casi para terminar. Dios no te va a dejar a tu suerte. Porque cuando Jesús le profetiza a Pedro que Dios iba a permitir que fuera sacudido e iba a negar a Jesús, Pedro entró en una depresión increíble. Lloró amargamente, dice la palabra. Pero cuando Jesús resucita, lo encuentra a Pedro, a Juan, a Jacob en el mar de Galilea, y Jesús les grita y les dice: echen sus redes al otro lado, muchachos, por ahí no. Y cuando Pedro ve a Jesús, Pedro nadó como nunca en su vida y fue al encuentro de su Jesús. Y Jesús le estaba cocinando un pescadito, y Jesús no llegó a reprocharle como hoy no te va a reprochar a ti. Solo te dice: ven y confía en mí. No necesito tus dones, tus talentos. No necesito tu grito. Necesito que tengas fe en mí y solamente en mí. Y ahí estamos. Si le importamos a Jesús, Él nos quiere llevar a otro nivel, y lo único que tenemos que hacer es que nuestra fe sea congruente. Cuando tu fe es probada, cuando tu fe es sacudida, entonces hay congruencia. Mira, yo tengo muchos errores, muchos. Pregúntale un día a mi esposa a ver qué te suelta. Pero hay algo que ninguno de ustedes me puede reprochar. Ninguno me puede reprochar, ni mi esposa me puede reprochar. Es que a pesar de todos mis errores, he sido congruente con que mi prioridad es llevar a la gente a los pies de Jesús. ¿Y sabes por qué llevó Dios a Pedro a través de esa sacudida? ¿Para hacer sentir nada más bonito a Pedro? No, fíjate lo que dice la Escritura. Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado para que no falte la fe, que no te falte la fe. Y luego fíjate lo que dice:
Y tú cuando hayas vuelto, iglesia, cuando hayas vuelto a confiar en Jesús, no en mí, ni en la iglesia, ni en estas cuatro paredes, en Jesús, cuando vuelvas, cuando tu corazón tibio vuelva a ser caliente y vuelva la pasión por Cristo en tu vida, ahí deberás, no es opcional, deberás, es una orden, confirmar a tus hermanos. Maduremos. Jesús es nuestra roca. Alábale a Jesús, alábale al pastor, alábale a tu abogado, a tu pronto auxilio en la tribulación, a tu escudo, a tu fortaleza. Cristo es tu Padre, Cristo es tu Rey. No te defines tú a ti mismo, te define Jesús, su sangre, su perdón. Comprométete, iglesia. Deja de ser tibio. Comprométete con Jesús. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temas mal alguno, porque tú, Dios, tú estás conmigo, y tu vara y tu cayado me infunden aliento a pesar del funeral, a pesar de que no tengo dinero, a pesar de que tengo rota la relación con mi cónyuge, a pesar de que mis hijos no me quieren. Señor, me aferro a ti. Cuando van a ser esparcidos los discípulos, Jesús les dice, van a ser probados. Y así Dios te dice, tu fe va a ser probada. Pero Juan 16:33 nos dice, ahí en ese contexto del cual te hablo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Un aplauso al Señor. Entonces todas mis zarandeadas, iglesia, todas mis revolcadas que Dios me ha dado, las sacudidas, yo las quiero usar para afirmarte, pero sobre todo quiero usar algo en mi vida para afirmarte. Y es que un día me fui de la casa de mi padre, como el hijo pródigo. Me fui y volví, y recuerdo exactamente el día que en la visión que Dios me dio en mi mente fue: guarda silencio, y me abrazó. Yo quería pedirle perdón, pero me dijo: cállate. Así como el padre, el hijo pródigo salió del pórtico y abrazó al hijo pródigo. Ese abrazo es increíble. Y ese abrazo Dios te lo quiere dar hoy. Dios ya nos reveló el final de la película. Tú y yo somos un guión de la película, unos segunditos de la película llamada Historia Humanas, pero Jesús ya nos reveló ese fin, Dios ya nos reveló ese fin, el Espíritu Santo ya nos reveló ese fin, y el motivo de revelarnos ese fin, hay un motivo, iglesia, apúntalo en tu mente, y es que nos demos cuenta que el poder del mal no es tan poderoso como creemos. ¿Tú piensas que Satanás es muy poderoso? ¿Que los demonios son muy poderosos? ¿Que la oscuridad es muy poderosa? Nada se compara al poder de Dios. Nada. A Jesús no le espantó su arresto, ni la traición de Judas, ni la cruz, ni su muerte física. Lo único que le reclamó el Padre fue ese momento de abandono. Pero cuando Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás te ha pedido para sacudirte,
Como el trigo, hay un detalle que tienes que apuntar en tu mente. No te me distraigas. Hay un detalle que tiene que ver con un verbo. Y después de Satanás hay un verbo que se llama pedir. Satanás ha pedido. El diablo de ninguna manera decretó, decidió, demandó. El diablo pidió, así como el diablo le pidió a Dios permiso con Job, así pidió permiso para tentar, para sacudir a Pedro. Pero la cadena de mando es sumamente clara. Satanás no hace nada fuera del dominio de Dios. Nada, nada. De hecho, Dios usa a Satanás y usa al mal hasta para fortalecer tu fe. Pero a Dios nada se le ha salido de control y la ley es clara. Solo la fe nos hace salvos y Dios usará cada recurso que Él tenga para mover nuestra voluntad hacia una fe en Él. Bueno, empezarle a darle el tono a la canción que decidan. Sí, iglesia, sí hay una guerra, pero sabemos quién gana esa guerra. Dios tiene el control, Dios es soberano, Dios te ama, Dios te ve hoy y Dios te moldeará hasta que estés listo y ahí te alistará para algo que se llama levantarte y usarte con poder para su obra. Y su obra tiene que ver con salvar a todos los que se pueda, a todos los que se dejen. Así que el objetivo es confirma a otros. No estás aquí por casualidad. En los 8,000 versos, los 8,000 versículos aproximadamente del Nuevo Testamento, hay aproximadamente 300 de esos 8,000 que te hablan de que Jesús va a volver. Uno de 30 aproximadamente. Cada 30 versículos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, vas a ver Jesús va a volver. Y cuando vuelva, iglesia, Dios va a usar no solamente a Pedro, a ti, para que confirmes, reivindiques y le arrebates almas al infierno, para que vayan una eternidad con aquel que sobre todo nombre es Jesús. Así que Pedro fue sacudido. Pedro fue sacudido para llevar a otros a Cristo, para que tuviera la fe de él solito sin Jesús. Ir y ser valiente y predicar el evangelio. Ese es el mismo llamado que tenemos tú y yo. El final de la película está presupuestado. Que tu fe en Jesús no falte. En el mundo tendrás aflicción, pero confíen, yo ya vencí al mundo. Atentamente tu papá, Jesús. Amén.